Bueno, acá estamos de vuelta, vamos a desarrollar lo que podamos del 94. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, perfecto, me ha vuelto la luz. Sí, sí. Yo como que estoy haciendo un poco la historia de la reforma, pero no sé si quieren cosas más concretas de las que hablemos. Yo tenía dos dudas concretas de artículos. Sí. Decime. Una era sobre el tema de lo del estado de policía. No sé si tenía bien claro a qué se refería. Perdón, el poder de policía. Poder de policía. El poder de policía es la facultad de reglamentar los derechos constitucionales por ley. Ahora bien, generalmente se ha entendido que el encargado de ejercer el poder del policía en los territorios sometidos a su jurisdicción son las provincias. ¿Vos esto me lo decís por el 75, inciso 30? Sí, porque dice justamente eso. Es así. Ahí el problema está dado por los establecimientos de utilidad nacional. Por regla general, en los territorios provinciales el poder de policía lo ejercen las provincias. Poder de policía es generalmente sanitario, de salubridad, económico. Son determinadas restricciones en pos de lograr una mejor armonización de la vida en sociedad. Por una cuestión de ordenamiento federal le corresponde a las provincias. El tema es qué ocurre con los establecimientos nacionales en territorio de las provincias. Ejemplo, Universidad Nacional de La Plata. Es un establecimiento de utilidad nacional, pero que está situado en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿a quién le corresponde la legislación y la jurisdicción? Al Estado federal. Ahora, ¿quién ejerce el poder de policía? La provincia, porque está en territorio provincial. Si se cumplen las normas de higiene, si se cumplen, por ejemplo, ahora si tuviéramos que volver a clases, si se cumplen los protocolos sanitarios. El poder de policía lo tiene tanto la provincia como también la autoridad municipal donde está situado ese establecimiento de utilidad nacional. El problema es que históricamente se entendió de que por el solo hecho de que fuera un establecimiento nacional era territorio federal. Esa interpretación violaría abiertamente el artículo 13. Porque yo no te puedo federalizar un territorio porque te pongo un arsenal, te pongo un puerto o te pongo una universidad. Es cierto, como es un establecimiento de utilidad nacional, la legislación la va a ejercer la nación en cuanto a los fines de ese establecimiento. Es decir, el plan de estudio para la universidad, ¿quién me lo va a tener que aprobar? El Ministerio de Educación de la Nación. Y sobre la base de qué ley? De la Ley de Educación Superior dictada por el Congreso de la Nación. Ahora, reitero, el poder de policía le corresponde a las provincias. Esto, por ejemplo, ¿saben cuándo se vio muy claro? Está bien, fue antes de la reforma. ¿Se acuerdan cuando hubo un gobernador que dispuso que no se podía salir sino hasta las 3 de la mañana? Claro, son muy chicos ustedes. Los más grandes se deben acordar. Cuando el Sabeca de Banfield dijo, se puede salir hasta las 3 de la mañana. Entonces, estaba ese mito urbano, si se quiere, de que en las universidades podía seguir la joda libremente porque es territorio nacional, la policía de la provincia no puede ingresar. Lo que era una verdadera falacia. Porque ahí se estaba claramente estableciendo el poder de policía provincial. Por una cuestión de seguridad, a las 3 de la mañana se terminó la joda.
Entonces decían, no, bueno, hacemos fiestas en las universidades, total, autoridad nacional, podemos seguir hasta las 6 de la mañana. No, no es así. Porque el poder de policía lo tiene la provincia. Es muy rebuscado esto. La verdad, yo preguntaría otra cosa en vez de preguntar esto. Pero no sé por qué le gusta a Carlos esta cosa. ¿Y qué otra cosa me querías preguntar, Jeremías? La otra era de un artículo que hacía referencia a los tratados con estados latinoamericanos, que decía tenía jerarquía superior a las leyes, ¿no? Sí, pero inferior a la Constitución. Correcto. Son los tratados de integración. Por ejemplo, el Tratado de Asunción de 1991, el Protocolo de Urupretu de 1995, son los tratados de integración. Tienen la misma jerarquía que el derecho internacional, digamos. Están por encima de la Constitución, por encima de las leyes, pero debajo de la Constitución. Lo que genera dudas interpretativas es el tema de si delegan jurisdicción en organismos supranacionales. Eso genera dudas interpretativas, pero no, la mayoría de la doctrina considera esto, están por debajo de la Constitución. No sé, alguien me estaba hablando y justo yo lo corté. No, digo que los únicos tratados que pueden tener jerarquía constitucional son los de derechos humanos, ¿no? Que, bueno, ahí se enumeran 11 instrumentos de derechos humanos que luego de un proceso pueden ser declarados con jerarquía constitucional, ¿no? Que estarían al mismo nivel que la Constitución. Sí. Ahora cuando llegue ahí lo redondeamos. Pero para ordenar un poco la exposición y ir y venir sistemáticamente, con respecto al proceso que lleva a la reforma, ¿hay alguna pregunta? Lo mismo que con respecto a la ley que declaró la necesidad de la reforma, ¿tienen alguna pregunta? Queda claro el núcleo de coincidencias básicas, cómo tenía que votarse, el artículo 6, el artículo 7, ¿todo eso está claro? ¿Ninguna pregunta? El núcleo de coincidencias básicas debía votarse íntegro, por el sí o por el no, como estaban redactados y todos juntos. Si se vota por la afirmativa, se incorpora toda la Constitución, si se vota por la negativa, no entra nada. Y recuerden que el artículo 5 claramente decía, el objeto de la reforma es el núcleo de coincidencias básicas y los temas de libre discusión. Y cualquier reforma introducida por fuera del núcleo, por fuera del temario de libre discusión, es nulo de nulidad absoluta. Y recuerden que por el artículo 7 no se podían reformar los primeros 35 artículos, es decir, la primera parte de la Constitución. Esto lo planteó Alfonsín, no tocar esta parte de la Constitución histórica. Aguárdenme un segundito que mi perro está muy molesto, le voy a abrir. Perdonen la interrupción. Entonces, de esto nada. No, por mí no. ¿Del capítulo de nuevos derechos alguna duda? Sí, me gustaría escuchar su explicación de los artículos 41, 42 y 43. Mirá. Guitarra. Sarasa. El 41 claramente es el que establece los derechos ambientales.
Sí. Es lo que se denomina derechos de incidencia colectiva o derechos difusos, lo llaman algunos, otros los denominan derechos de tercera generación. Lo que queda claro es que la Constitución garantiza el derecho a tener un medio ambiente sano, saludable, libre de contaminación. Ahora bien, ¿cómo hacemos con el tema de la administración de los recursos naturales? Pues bien, nuevamente, tiene que haber una concertación entre Estado federal y provincias. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, el poder de policía lo tienen las provincias, en consecuencia, por eso hay una parte que dice, le corresponde al Estado federal dictar los presupuestos mínimos en materia ambiental y el resto es competencia de las provincias. Es decir, le corresponde a la nación el dictado de una ley marco, la Ley General del Ambiente, y luego la letra chica, por decirlo de alguna manera, le corresponde a las provincias. Es decir, de esta manera se respeta el federalismo en esta norma. Por otro lado, también, recuerden ustedes, está prohibido el ingreso de material radiactivo al Estado. Y digamos, es algo que coadyuva un federalismo de concertación, si se quiere. Porque hay una célebre causa judicial, la causa Mendoza, que llegó a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la cuenca del río Matanza-Riachuelo, en la cual son parte del Estado Nacional, el Estado Provincial, la Ciudad Autónoma y los municipios de la cuenca. Fíjense cómo es el reparto, lo complejo que es el tema, porque participan todas las jurisdicciones. Y no recuerdo si me olvido algo más del... Acá está, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos. Lo mismo que siempre, la nación es la que establece el piso mínimo. De acá para abajo nada, de acá para arriba las provincias pueden garantizar y reglamentar todo lo que quieran. Después, bueno, está esto, la utilización racional de los recursos naturales, con la minería a cielo abierto, bien, gracias. La preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. Seguimos desmontando la selva chaqueña, la selva salteña, y el 41, bien, gracias. Y a la información y educación ambientales. No se enseña esto en los colegios, y debería hacerse. Y después, bueno, esto de que se prohíbe el ingreso de material radiactivo. En este sentido, hubo una oportunidad que se le negó el paso por aguas jurisdiccionales argentinas a un buque que contenía desechos radiactivos provenientes de Australia. No, de Australia, iban para Australia, no me acuerdo de dónde venían, se negó el paso por aguas argentinas. China, me parece. Porque, obviamente, la plataforma continental, el mar argentino, forma parte del territorio argentino. Los espacios marítimos también son parte del territorio. Y después está esto de, algo que me olvidaba, el daño ambiental genera la obligación de recomponer. El tema es que no siempre lo podés recomponer. Y por ejemplo, estamos esperando que María Julia nos limpie el riachuelo, que nos había dicho que en 1000 días iba a limpiar el riachuelo. Después, el 42, los derechos del consumidor y del usuario. Y con esa fórmula genérica están. No es necesario ser muy minucioso en esto, porque después tienen una materia específica como es derecho constitucional, y ahora en el ámbito del nuevo plan de estudios tienen una materia dedicada a derechos del consumidor en la órbita de lo que es derecho privado. Lo que es importante es el tema de los servicios públicos, porque, fíjense el último párrafo. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y la solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de usuarios y consumidores y de las provincias interesadas en los organismos de control. ¿Esto por qué lo menciono? Porque cuando se vino el primer tarifazo del globito amarillo, no convocó a las audiencias públicas para que se cumpliera con esto. Lo que motivó que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con voto líder del doctor Schifrin, decidiera anular ese tarifazo por considerarlo inconstitucional, porque no se había respetado el procedimiento.
como consecuencia de eso, se acordaron de que estaba en edad de jubilarse y presionaron para jubilarlo. Pero es el republicano que respetaba la división de poderes. Comentario venenoso al margen, se engloba todo en esto, los derechos del consumidor y del usuario. Ya estaba sancionada previo a la reforma constitucional la Ley de Defensa del Consumidor, e inclusive en muchas provincias ya existen fueros de defensa del consumidor, un fuero judicial específico. Después algo que es importante también, que le da un marco, una cláusula social en el marco de una constitución que para mí sigue siendo liberal. Fíjense, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, el control de los monopolios naturales y legales, la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones y consumidores y de usuarios. ¿Saben qué es un monopolio natural? Y, por ejemplo, tenés una única prestadora de servicio eléctrico, EDELAP. O una única prestadora de gas, Camusi. Tienen el monopolio. Porque claro, vos no podés tener, bueno, no, yo la luz la quiero de esta empresa, no, yo la quiero de otra, el gas a mí dámelo. ¿Cómo haces? En consecuencia se forman monopolios naturales y legales porque, bueno, para la prestación del servicio, y lo tiene que tener una, si no es imposible. Ahora, en el marco de otros servicios, como puede ser televisión por cable, internet y demás, ahí sí podés abrir el juego y elegir. Por eso es importante un marco de defensa de la competencia y del consumidor. Y después, me preguntaron el 43. El 43 ya lo vieron conmigo cuando vimos control de constitucionalidad. El amparo, el habeas data y el habeas corpus. Recuerden que el amparo es la acción sumarísima tendiente a remover los obstáculos que impiden, con todo acto u omisión por parte del Estado o de los particulares, que impide u obsta el ejercicio de un derecho constitucional. Con ilegalidad. El 43 no era. Solo se le agrega el habeas data acá que es una subespecie del amparo. Sí, es como para proteger los datos, ¿no? Personales, sí. O para, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama esto? Del veraz. El veraz. ¿No? Es el más común. O por ejemplo, hace poco se le concedió a la familia de un expresidente de Boca un habeas data, porque siempre estuvo instalado mediáticamente que había tenido o que falleció cuando se encontraba con una modelo muy famosa en aquel momento. Y sigue circulando en todos los portales, en todos lados, que el presidente se murió porque le dio un bobazo cuando estaba con esta chica. Pues bien, la familia del expresidente logró un habeas corpus a favor para que se quiten todo esto de las distintas plataformas. Dudo que lo hayan sacado, pero bueno. Y bueno, con esto ya terminamos los derechos y el capítulo de nuevos derechos y garantías. Nos queda la parte orgánica. ¿Alguna pregunta con respecto a la modificación a los poderes? En las atribuciones del Congreso, en el inciso 22 y el inciso 30. El 30 es el que me preguntó Jeremías hoy cuando les hablé del poder de policía. Y el 22 es la jerarquía de los tratados. Ok, eso que yo expliqué antes. Recuerde usted, el inciso 22 tiene 3 párrafos. Por el primero, una declaración de principios.
Es facultad del Congreso de la Nación aprobar o desechar los tratados y concordatos con la Santa Sede y organismos internacionales firmados por el presidente, y se establece claramente que estos tendrán jerarquía superior a la ley. El segundo párrafo es el que establece la enumeración de 11 instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Acuérdense alguno, por favor. Son fáciles: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, el Tratado sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el que establece toda eliminación contra formas de discriminación racial, la CEDAW, que es la que trata sobre la discriminación contra la mujer, el Tratado contra las penas crueles, inhumanas y degradantes. No les pido que se acuerden los 11, pero acuérdense, que yo, 3, 4. Y recuerden que tienen jerarquía constitucional, no derogan parte alguna de la Constitución y se consideran complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la propia Constitución. Y el tercer párrafo que el que establece el mecanismo constitucional para otorgarle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos. Como todo tratado... Sí. Que el Ejecutivo, por ejemplo, negocia un tratado, lo aprueba el Congreso con mayoría simple e ingresaría al primer párrafo Exacto. de la Constitución, por encima de las leyes, pero por debajo de la Constitución. Luego, para que tenga jerarquía constitucional, tiene que tener la aprobación de las 2/3 partes del total del Congreso. Exacto. Okay. Y para quitarle tal jerarquía, la denuncia por parte del Poder Ejecutivo y luego la votación por parte del Congreso también con los 2/3. Okay. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Yo siempre se las pongo acá, así a la pirámide. Y de la mano de esto ha surgido lo que se denomina el control de convencionalidad. Del mismo modo que tenemos un control de constitucionalidad, hoy por hoy también tenemos las leyes, el ordenamiento interno no solamente debe adecuarse a la Constitución, sino que también tiene que adecuarse a la letra de las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Este control de convencionalidad, o por ejemplo, en el marco del sistema interamericano, lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, que ha asentado estos principios en dos casos: el caso Almonacid Arellano contra Chile y el caso Trabajadores Cesados del Congreso del Perú. Por ejemplo, en el caso de Almonacid Arellano, que es contra Chile, la Constitución chilena todavía tenía el instituto de la censura, y producto de este fallo tuvieron que modificar la Constitución para eliminar la censura. Fíjense, la Corte Interamericana le dijo: tienen que reformar la Constitución porque ustedes están todavía teniendo un instituto contrario a los derechos humanos, la censura. Después, con respecto a la elección del Senado, presidente, ¿todo eso está claro? Las mayorías las tienen que tener claras, por favor, para el Poder Ejecutivo. Más del 45% de los votos positivos válidamente emitidos, sos presidente. Más del 40%, pero con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, sos presidente. Si no llegaste a ninguno de los dos guarismos, segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas. Y ahí se gana por un voto. Sí. Hasta ahora tuvimos dos balotajes nada más. Uno que no se hizo, el del 2003 y el de 2015. La auditoría no se las dio, ¿no? La Auditoría General de la Nación, el artículo 84. No. Perdón, 85. No. No.
Entonces hagan de cuenta que no la mencioné. Pues es la eterna discusión. Para mí hay que darla y él no la quiere dar. Con respecto al defensor del pueblo, ¿alguna duda? No, básicamente que tendríamos que tener y no tenemos. Desde el 2009 que está vacante. Es decir, hace más de 12 años que estamos sin defensor del pueblo. Después, vamos a ver, voy haciendo el raconto. Acá está lo que me preguntaban hoy del inciso 30. Lo que les dije hoy. En los establecimientos de utilidad nacional, la legislación de fondo la dicta la Nación, pero el poder de policía es de las provincias y de los municipios. Este fue un principio sentado por la Corte en el caso Hidronor de 1978, que fue receptado por él. Del mismo modo que la jerarquía de los tratados ya había sido consagrada jurisprudencialmente en el célebre caso Kmejian-Sofovich del año 1992, la jerarquía supralegal del derecho internacional ya la había consagrado la Corte en el caso Kmejian-Sofovich del año 92. Entonces, defensor del pueblo está. Bueno, después viene el Poder Ejecutivo. ¿De la delegación legislativa tienen alguna duda? ¿Perdón, de qué, profe? La delegación legislativa. Fíjense que en el programa dice análisis de la reforma, lo nuevo derecho, 75 inciso 22. Delegación legislativa. Esto igual que la doctrina de facto. La regla general es que el Poder Ejecutivo no puede legislar. Pero, siempre hay un pero, en materias de administración o de emergencia pública, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo. Ahora, la delegación tiene que ser por ley, con control del Congreso y con un plazo fijado. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya las hipótesis de elección ya las hemos visto, del Poder Ejecutivo, reelección inmediata. El Consejo de la Magistratura está formado por... Antes de llegar al Consejo, voy por orden para no olvidarme nada. ¿De los decretos de necesidad y urgencia tienen alguna duda? No, yo no. Me imagino que les dio los DNU. Si les dio delegación legislativa, les tiene que haber dado los DNU. Sí, sí. Bien. Solo que pasaba por la comisión bicameral, ¿puede ser? Primero. Sí. Okay. Y luego tienen que ser aprobados expresamente por el plenario de cada Cámara. Y recuerden que no pueden dictarse DNU en materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos. Está prohibido. Y fíjense cómo está redactado. Circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Bien, después, con respecto a la jefatura de gabinete, ¿alguna duda? Sobre todo los mecanismos de destitución. Sí, los mecanismos de destitución es, bueno, el presidente, como lo nombra, lo puede destituir, y el Congreso por una moción de censura, que necesita la mitad más uno del total, ¿no? Sí. De una Cámara después ratificada por la otra es una cosa rara. Es un instituto de neta génesis parlamentaria que es prácticamente inentendible para nosotros. Porque esto es así, esto es propio de los regímenes parlamentarios, donde el primer ministro ve sometida su política ante el Parlamento.
Y el tema de la censura en los regímenes parlamentarios es que la censura puede originar o la caída del primer ministro, o puede originar que el primer ministro disuelva le pida al rey o al presidente que disuelva la Cámara y convocar elecciones anticipadas. En nuestro sistema, nada de eso, porque en el fondo sigue siendo presidencialista. Y recuerden que también el jefe de gabinete es sujeto pasivo de juicio político, puede ser destituido por juicio político, son las tres variantes. Te echa el presidente, te votan una moción de censura o te destituyen por juicio político. La diferencia entre la censura y el juicio político es que el juicio político implica necesariamente las causales de inconducta taxativamente previstas por la Constitución. El voto de censura es por causales netamente políticas. Y después, ahora sí, ¿qué me querías preguntar del Consejo? ¿Cómo está formado? El Consejo está formado, tiene una estructura corporativa. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por legisladores, representantes del Poder Ejecutivo. ¿Lo dice expresamente la Constitución? No, fíjense lo que dice la Constitución. Representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular. ¿Y qué cornos son representantes de los órganos políticos producto de la elección popular? No nos cabe ninguna duda que el Congreso y el Ejecutivo. Por eso, representantes del Congreso, de ambas cámaras, y el Poder Ejecutivo. Los jueces federales y abogados de la matrícula federal. Y a esto se incorpora también miembros del ámbito académico y científico. Ahora, esa era mi duda. ¿Tienen que ser abogados? No necesariamente, no dice nada la Constitución. Ah, ok. Hubo un fallo de una Cámara Federal del Interior que dijo que sí, que tenían que ser abogados para ser miembros del Consejo. No lo dice ni la Constitución ni la ley. Ahora bien, la cagada que se mandó el constituyente, y perdonen el término, es que no establece cuántos de cada uno. Y ahí está el problema. Del mismo modo que subimos el número de jueces de la Corte, lo bajamos, lo ponemos, lo quitamos, lo cambiamos, lo mismo pasa con el Consejo. Si es un órgano que, como dice la propia Constitución, forma parte del Poder Judicial y es el que tiene la superintendencia del Poder Judicial, la propia Constitución tiene que decir cuántos son. No puede ser que el Congreso un día, de acuerdo a mayorías cambiantes, te diga, no, tiene tanto, no, para mí ahora tiene que tener tanto, no, ahora cambiémoslo que tenga tantos. Porque fíjense, la porquería que salió de esto, porque fíjense cómo está redactado. El Consejo integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio. ¿Qué es procurar el equilibrio? Entre los miembros de los órganos políticos emanados de la voluntad popular, los jueces de todas las instancias, abogados de la matrícula federal, personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Se sacaron la pelota de encima, más sí que decida el Congreso. El problema es que después se matan en el Congreso. Porque la ley originaria, que es del año 97, la 24.939, lo fijó en 20 miembros. Y metió al presidente de la Corte, y en ningún lado decía que tenía que estar el presidente de la Corte. Luego vino la ley del año 2006 y lo cambió a 13. Y después vino la célebre ley de la época de Cristina, la 26855, que lo volvió a elevar a 19 y que introdujo el tema de la elección popular. Y acá viene el quid de la cuestión. Para mí el Consejo tiene una estructura corporativa. Y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, es así, lo dice la Constitución, representantes de la corporación política, de la corporación abogadil, de la corporación científica, de la corporación judicial. Y en consecuencia, sí, a los jueces los eligen los jueces, a los legisladores los eligen sus pares, a los abogados los eligen los abogados, y a los académicos y científicos los eligen los académicos y científicos.
Por lo tanto, para mí, cuando se propulsó la voluntad popular, la elección popular, para mí violaba el artículo 114, porque era otro el espíritu. Ahora, yo soy de los que sostengo que tiene que haber más participación popular. Pero generalmente lo que preguntamos es qué corporaciones forman parte del Consejo. Entonces, legisladores, representantes del Ejecutivo, representantes de los jueces federales, representantes de los abogados de matrícula federal y representantes del ámbito académico y científico. Y recordemos que el Consejo tiene a su cargo nada más ni nada menos que el proceso de selección de los jueces inferiores. El mecanismo de designación sigue siendo igual. Los elige el presidente con acuerdo del Senado. Nada más que ahora el presidente no puede elegir. Solo propone. Claro, no. Quien propone es el Consejo de la Magistratura, que le propone una terna. Y el Poder Ejecutivo debe seleccionar de esa terna. No puede proponer a cualquiera. Tiene que proponer sobre la base de la terna elevada por el Consejo de la Magistratura. Y una vez que selecciona de la terna, el procedimiento es el mismo. Necesita el acuerdo del Senado. Y del mismo modo tenemos... El Consejo de la Magistratura los elige por medio de audiencias y exámenes, ¿no? Son exámenes públicos, sí. El concurso público de oposición y antecedentes. Y después, para destituirlos, recuerden también el jurado de enjuiciamiento, compuesto por jueces federales, abogados de matrícula federal y legisladores. Y son las causales para destituir a un juez son las mismas del juicio político. Antes era por el Congreso, ahora es un órgano específico encargado de juzgar a los jueces inferiores. Les digo la verdad, prefería el viejo juicio político. Porque este jurado de enjuiciamiento es una manera de apretar jueces. Guarda con lo que fallás porque te hago un jury, Cada vez considero que el 114 y el 115 habría que y hacer una reforma en serio. Después tenemos el Ministerio Público. Recuerden que es un órgano bicéfalo, tiene dos cabezas, el Defensor General de la Nación y el Procurador General de la Nación. Ahora, la Constitución no determinó cómo se eligen. Yo interpreto que se designan igual que los jueces de la Corte. No sé qué opina Carlos, porque un día dice una cosa, otro día dice otra. No sé qué les dijo. Contestamos según quien pregunta. A mí me da lo mismo, la verdad. Pero también, otra cosa, si es un órgano extrapoder, o un cuarto poder, como se intentó definirlo, ¿cómo puede ser que la Constitución no diga cómo se elige? ¿Cómo puede ser que la Constitución no dice cuánto dura? Pues son interpretaciones que hacemos. Y recuerden, el Defensor General, ¿qué tiene a su cargo? Todas las defensorías oficiales del Poder Judicial de la Nación. Y el Procurador General es el jefe de los fiscales. Después recuerden, por el 123 se consagra la autonomía municipal. Y recuerden el nuevo estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires. Régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Y recuerden que el jefe de gobierno es elegido directamente por el pueblo de la ciudad y tiene la facultad de darse su propio estatuto organizativo. Por favor, no le digan, si les tomo yo, me da lo mismo que me digan constitución, estatuto organizativo, me da lo mismo. Si les toma Carlos o les toma Juliano, díganle estatuto organizativo. Bueno, al fin y al cabo, los porteños le dijeron constitución, le pusieron constitución. Por lo tanto, para mí me da lo mismo, me digan lo que me digan, es una cuestión semántica. Pero el otro le gusta el término estatuto organizativo porque dice que los porteños se excedieron en sus atribuciones, obviamente. A mí me da lo mismo, sinceramente. Y esta es la reforma, queda menos de un minuto. No sé si tienen alguna otra pregunta. O cualquier duda me contactan, no hay problema. Me preguntan.
me hubiera gustado escucharlo hablar de constitucionalismo social, pero bueno. Lo que pasa es que son clases que me demandaban mucho tiempo en su momento. Sí. La Constitución del 49, 2 clases, la del 94, 3 clases. Es más, a mí me gustaría dar esto también. Pero bueno, manda el titular.